y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Ocho de la mañana con 43 minutos, 8:43 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Gisela Garzón, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Justicia. ¿Cómo está, asambleísta Garzón? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer finalmente se aprobó este informe que pasará luego ya a conocimiento del Pleno sobre este proyecto para la interrupción del embarazo en casos de violación. Se fijó un límite de 28 semanas, lo que equivale a 7 meses para toda mujer mayor de 18 años que haya sido víctima de una violación. Además, en cuanto a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, no habrá temporalidad. Esto ha generado una serie de criterios encontrados porque estamos hablando de 7 meses. ¿Bajo qué consideraciones o qué consideraciones se tomaron en cuenta para establecer estas características? Asambleísta, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Licenia. Hola, Alexis, y a quienes siguen a señal de Radio Pichincha a través de las redes sociales y a través del dial. Primero, un par de precisiones, Licenia. El informe aún no ha sido aprobado. Hicimos un tratamiento artículo por artículo, estamos tratándolo artículo por artículo y llegamos hasta el artículo 25. Estamos analizando uno por uno con las propuestas no solo de quienes conformamos la mesa legislativa, sino también de una serie de propuestas que se dieron de la Asamblea en general, de los 137, que se han sistematizado en una matriz punto por punto respecto a los cuestionamientos sobre los artículos. Si bien pero este artículo en específico, asambleísta, este artículo de la temporalidad fue aprobado con 6 votos a favor. El artículo de la temporalidad, que es el 19, sí fue aprobado, pero el informe en su conjunto aún no hemos terminado de analizarlo. Son 66 artículos y ya vamos analizando hasta el 25. Hoy a las 9:30 de la mañana nos instalamos nuevamente en sesión de la Comisión de Justicia para el resto de artículos, donde está también el artículo de objeción de conciencia, que fue otro de los nudos críticos del primer debate. Eso por un lado. Por otro lado, cuando presentamos el informe para primer debate, lo presentamos sin temporalidad, que es en realidad cómo se establece de primer momento con base en varios parámetros de diferentes instancias internacionales, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en el caso del Ecuador estamos hablando de causal violación. Por lo tanto, no era comparable con otras legislaciones que tienen también despenalizado el aborto. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, México, que tienen aborto libre, es decir, la mujer puede tomar la decisión cuando quiera y hacerlo. Es aborto libre. Acá estamos hablando de causal violación, que implica otros parámetros además de tipo social. Por ejemplo, en la mayoría de casos de los que se dan en menores de 15 años, 14, 13, 12, 11, se da en el ámbito familiar y con la carencia o ausencia absoluta de educación sexual. A una niña de 11 años, 12 o 13, no le resulta ni siquiera mínimamente palpable lo que está pasando. No conoce una relación sexual, mucho menos una relación forzosa, donde hay uso de violencia, donde hay una serie de cosas que además la opacan, la anulan mentalmente. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que entenderlas. Cuando esta violencia se da en el círculo familiar, es muy complicado no solo llevarlo o entenderlo en su totalidad, porque viene acompañado de un círculo de violencia que no empezó con la violencia sexual, que empezó con la violencia psicológica, que empezó con ataques, que empezó con gritos. Es decir, hay una serie de parámetros que se tienen que entender en una legislación tan delicada. No únicamente podemos hacerlo desconociendo la realidad de lo que pasa a nivel social, primero. Y segundo, tras el confinamiento, tras la pandemia, los índices de violencia se han incrementado abrumadoramente y mucho más la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, no podemos desconectar lo uno del otro. Es decir, la mujer, la niña, la adolescente no únicamente es o tiene posibilidad de gestar, es hija, es hermana, es amiga y tiene este entorno. Por lo tanto, hay que reconocer también lo que está pasando. Y finalmente, de acuerdo a el acompañamiento que se ha hecho desde la vigencia de la sentencia de la Corte, tomemos en cuenta que la Corte despenalizó ya esta causal y lo que nosotros tenemos que hacer es operativizar. Desde la vigencia de la sentencia de la Corte, que es uno de los puntos de partida, si se quiere, a raíz desde donde se toman varias estadísticas y varios datos, fundaciones de la sociedad civil han acompañado 22 casos. Es decir, 22 niñas, adolescentes, mujeres tomaron la decisión de interrumpir su embarazo producto de una violación. De estos 22 casos, el 50% se dio en Pichincha y el 54.5% en niñas de 10 a 14 años. Y el procedimiento se llevó en el primer trimestre. ¿Por qué es importante ampliar la temporalidad? Porque además de atender o de entender la realidad de cada una de las niñas, de las mujeres y de las adolescentes, hay que entender la realidad del sistema de salud.
Así como en Quito estamos a media hora, 40 minutos del primer centro de salud más cercano a nuestro domicilio, no pasa lo mismo en frontera, no pasa lo mismo hacia la costa, no pasa lo mismo en las diferentes regiones del país y tampoco pasa lo mismo con las mujeres en condición de movilidad humana. Por lo tanto, se nos ha sugerido, y es algo que lo hemos acogido, hacer una ley que considere los peores escenarios. Centro de salud a 3 horas, con el único autoridad cercana, que es un teniente político, por ejemplo, es decir, todas estas cosas. Y entender que el sistema de salud, a pesar de ser deficiente, llega mucho más que el sistema de justicia e irlo acoplando a las realidades nacionales. No podemos hacer una ley que intervenga o que tome postura u operativice las cosas desconociendo la realidad de un país que, si bien tiene características muy marcadas, también tiene realidades distantes de las zonas urbanas, distantes de donde hay centros de salud o de atención o de acogida, y por lo tanto darles respuesta. Gisela. De estos 22 casos que hago mención, con esto termino, Alexis, de estos 22 casos que hago mención, 3 son de mujeres en frontera que estaban en conflicto armado, es decir, que además estaban en medio de un conflicto adicional y lograron salir de ese círculo de violencia una vez que lograron determinarse los contactos correspondientes para poder acceder a un aborto porque fueron violadas. Gisela. Por lo tanto, esto tiene una serie de consecuencias. Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, este debate y la construcción de estas reformas legales no ha escapado, obviamente, porque tienen que incorporarlo además, de recibir en comisiones generales, en el pleno de la Asamblea incluso, y además en la comisión, que es donde se tramitan las reformas, donde realmente está el trabajo legislativo, es en la comisión. Eso lo hemos manifestado acá varias veces. Han recibido a científicos, a médicos, médicas, científicas, además de todo tipo de corrientes, ¿no? Porque que seas médico o médica no impide que tengas una postura con respecto de el aborto, y que además termina siendo una postura política. A ver, ustedes obviamente habrán acogido muchas de esas recomendaciones y de esas sugerencias. Yo soy pro aborto, me declaro pro aborto, aunque eso no le importe a nadie, pero estoy a favor sobre todo de la progresividad en los derechos de las mujeres, ¿no? Derechos de las mujeres. Yo soy un defensor convencido de aquello, pero hay, digamos, algunos antecedentes incluso en materia legal, en materia legislativa, en materia también de legislación en cuanto a derechos a nivel internacional, y también hay opiniones de científicos, no solo en el país, que ustedes los han recibido, sino también a nivel internacional. En cuanto a esa legislación internacional, ¿qué dicen ya con respecto de el tiempo máximo en el cual se podría aplicar un aborto? Tema legislativo, antecedentes, Gisela, quisiera conocer. Y además, no sé, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué recomienda? ¿Qué recomienda? Porque ya he visto también algunas personas que están vinculadas con sectores incluso progresistas que dicen que en la semana 28, es decir, 7 meses de transcurrido el embarazo, ya podría haber incluso riesgo de muerte para la madre. Entonces, si nos explica un poco también el contexto, ¿cómo fue que ustedes llegaron a determinar que sean 28 semanas? Gracias, Alexis. Primero, determinar una cosa. Las 28 semanas es un plazo máximo, no es un plazo obligatorio. Ajá. Es decir, si una mujer que fue violentada y decide interrumpir su embarazo, tuvo un embarazo y decide interrumpirlo, no es que esté obligada a llegar a las 28 semanas para someterse a un procedimiento. De hecho, de acuerdo al acompañamiento de casos que se han dado a raíz de la sentencia de la Corte, son en el primer trimestre. Eso que facilita que los procedimientos primero sean farmacológicos en su mayoría, es decir, que no sean quirúrgicamente invasivos, que tengan un acompañamiento médico, porque además hay 2 medicamentos que están considerados en toda la matriz de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud y que se adquieren de forma desde el Estado. Por lo tanto, la mayor parte de casos se han dado bajo estos parámetros. Primero, que quede claro, las 28 semanas de aprobarse en el pleno legislativo, tomemos en cuenta estas 2 diferenciaciones, de aprobarse no obligan a que quien desea interrumpir tenga que llegar a la semana 28 para hacerlo. Lo más factible, lo probable, o de acuerdo a lo que ha pasado en los casos acompañados, es que se dé en el primer trimestre. Pero sobre un escenario adverso, es decir, que primero no se identifique la violación y por lo tanto no se identifique el resultado de una relación sexual, mucho más cuando fue forzosa, que es el embarazo, que en el caso de las niñas pasa cuando su cuerpo cambia, entonces lo que hacemos es no limitar a que esto se dé. Si pasa el primer trimestre y no se identificó y avanza unas semanas más, entonces que hayan las condiciones adecuadas para que pueda interrumpirse el embarazo. ¿Qué pasa en el caso de países cercanos? No podemos comparar nuestro sistema de salud con Dinamarca, con Noruega o con Suiza. Tenemos que relacionarnos con aquellos países que están cerca a nosotros. En el caso de Argentina, por ejemplo, o en el caso de México,
se ha considerado que son países donde hay fallos respecto al aborto libre. Justamente por esto es que tienen temporalidad, porque es el aborto libre, sin ninguna causal. Acá estábamos hablando de una causal violación, lo que hace que en el caso de Argentina, por ejemplo, la causal violación tampoco tenga temporalidades. Hay ninguna temporalidad. Acá le estamos dando un techo conforme a la edad. ¿Por qué les damos a mujeres con discapacidad? ¿Por qué les damos a mujeres menores de edad la posibilidad de no tener temporalidad? Justamente por lo que acabo de mencionar anteriormente. Porque son casos, primero, extremos y segundo, que tienen una complejidad social o un entorno muy complicado. O sea, yo Gisela, desde mi desconocimiento absoluto, entiendo, soy padre de una niña de 8 años. Licenia también es madre de una niña. Imagínense el caso de una menor de 11, 12 años que probablemente ni siquiera entenderá lo que le está pasando en su cuerpo, ¿no? Hasta que descubra meses después. O sea, de verdad que lo que plantea Gisela es algo muy importante a tomarlo en cuenta. Si me permiten, no sé si se logra ver, pero aquí tengo una imagen trabajada por CEPAM Guayaquil, donde están CEPAM Guayaquil, que es una organización que viene trabajando con mujeres varios años, donde se ejemplifica con bastante claridad la situación de los países de nuestro continente. En Argentina no hay plazos para el aborto en casos de violación desde el 2012. En Bolivia no hay plazos en aborto por violación desde el 2017. En Brasil no hay plazos tampoco, en México tampoco y en Colombia tampoco, porque hay una causal violación. No podemos confundir las cosas. La causal violación implica un acompañamiento adicional. Una mujer en el ejercicio de su libertad puede, en estos países, o al menos en Argentina y en México, abortar hasta la semana 14 sin ninguna causal. Pero cuando se determina causal violación, cuando hubo forcejeo, cuando hubo, por supuesto, un tema de violencia muy grave, entonces no hay tiempos. Porque el tema no solo es únicamente el tiempo de gestación, sino pasa por un tema de salud mental, pasa por un tema de salud afectiva, es decir, una serie de cosas que no podemos desconocer. Nosotros no legislamos para robots sin sentimientos, no legislamos para gente que no tiene salud mental, no legislamos para mujeres que únicamente están puestas en la tierra para generar vida o para parir. Estamos legislando en una situación completamente adversa en un país en crisis. La crisis económica también se traduce en crisis familiar, en violencia, etcétera. Todo eso es lo que debemos reconocer e identificar. Ahora bien, vamos a llegar al pleno. La ley en el pleno pasa con votos. Si es que hay unas propuestas adicionales, pues las tendremos que tomar en cuenta. No es que estamos cerrados, no es que la ley es de letra muerta, al contrario, es perfectible. El día de la votación, con el artículo 19, hubo 2 mociones. La del asambleísta José Chimbo, que se basaba en la legislación argentina, pero que no conocía o que no reconocía la diferencia entre aborto libre y causal violación. Por eso es que esa moción no tuvo los votos. Y la moción de José Agualzaca, que tuvo los votos. Si llegamos al pleno y existen sustentos técnicos bajo otra temporalidad, 22 semanas, etcétera, 20 semanas, lo que sea, y se sustenta adecuadamente, entonces lo consideraremos, llegaremos al pleno. Y una vez que salga del pleno, si logran los votos, le queda al colegislador también tomar partido. Seguramente el presidente hará algún planteamiento al respecto también. Por lo tanto, aún queda camino respecto a la ley. Asambleísta Garzón, ¿cuáles nudos críticos todavía les resta por analizar y por aprobar dentro de la comisión? Y quiero que me explique el tema de que el personal de salud va a notificar a la Fiscalía los casos de aborto por violación para que se investigue y se sancione el delito sexual en un plazo máximo de 48 horas. ¿Por qué en un máximo de 48? ¿Por qué no inmediato? Por favor. Gracias, Licenia. Primero, ya pasamos del tema de los requisitos, que era uno de las cuestiones que preocupaban también. Requisitos, ¿por qué? Primero, ¿por qué pedimos que la notificación se dé desde el sistema público de salud o del sistema privado de salud y no desde la justicia primero? Porque el sistema de salud llega a más rincones del país que el sistema de justicia. De acuerdo a las últimas evaluaciones y a la última estadística, la Fiscalía General del Estado apenas cuenta con 83 fiscalías especializadas en atención de violencia de género y 287 fiscales o personas que reciben las denuncias también certificados en atender violencia de género. Por lo tanto, es insuficiente el personal y Fiscalía no ha utilizado ni ha destinado recursos para capacitar a pesar de que la violencia de género se incrementa permanentemente. Imaginémonos en un caso donde, por ejemplo, una denuncia llegaba a manos de fiscales que han sido cuestionados en estas últimas semanas por violencia de género o que han estado vinculados o supuestamente vinculados por violencia de género. ¿Qué garantías tenía una niña o un adolescente de que su tratamiento sea llevado adecuadamente con un mínimo de humanidad? Por lo tanto, también un llamado de atención a la Fiscalía, y eso lo estamos haciendo, para que
ponga énfasis en atender estos casos. Primero, por lo tanto, el sistema de salud se vuelve un acompañamiento ideal, para notificar. ¿Por qué se da la notificación y se le quita a la víctima el peso de la denuncia? Porque la violación es un delito de acción pública, que implica que la Fiscalía puede actuar de oficio, es decir, puede hacerlo inmediatamente. Y para esto, para determinar los parámetros, por ejemplo, temporalidad, por ejemplo, la situación de salud de la madre, por ejemplo, la situación de salud del feto, etcétera, tienen que ser los profesionales de salud quienes determinen cuáles son las condiciones. Un juez no puede determinar si el parto es de riesgo o no, no puede determinar si el embarazo es de riesgo o no, eso lo hace el personal de salud. Por lo tanto, facilitamos estas situaciones. ¿Por qué 48 horas y no de forma inmediata? Primero, por cómo se dan las cosas. Es decir, una niña puede llegar y decidir interrumpir inmediatamente, o un adolescente o una mujer, o no hacerlo inmediatamente. Es decir, llegar, conocer, estar completamente informada. Eso también la ley lo obliga, es decir, que te reciba toda la información adecuada de qué implica, procedimientos, reacciones, etcétera, y decidir no hacerlo el día que va y regresar al día siguiente. Es decir, las realidades son absolutamente distintas. Por lo tanto, damos este periodo de tiempo. Y también uno de los planteamientos que se hace es que la atención, es decir, llega una niña o un adolescente, decide hacerlo, no se dé más allá de 3 o 4 días. Lastimosamente, esto ha sucedido en el país. Un adolescente, una mujer llega, pide la interrupción y le dan largas hasta que o cumpla los tiempos máximos, o sea arriesgado, o sea un problema y llegan a no hacerlo. Entonces, estamos también regulando que este acceso a un servicio no sea o no tenga una limitación. Esto no significa que los médicos o los profesionales de salud que no denuncien son cómplices o algo por el estilo, porque también en los hospitales, en los centros de salud existen psicólogos, existen acompañamientos de tipo administrativo que también estarán en posibilidades de hacer la notificación. Esta notificación da inicio a que la Fiscalía actúe de oficio. Eso es lo que estamos haciendo. Y algo fundamental, que la víctima no cargue con esa responsabilidad. Una niña que fue violada por su padre, una niña que fue violada por su entorno familiar, por tíos, primos, abuelos, del vecino más cercano, está en condiciones mucho más adversas aún de llevar adelante una denuncia. Y al ser un delito donde está fallando el Estado, entonces tiene que ser el Estado quien dé las alternativas y las salidas. Y queda la objeción de conciencia, que será de los artículos que analicemos seguramente hoy. Una cosa adicional que vale aclararle a quienes nos ven y nos escuchan, que esto finalmente en el Pleno puede modificarse, ¿no? Ahí se van a recoger observaciones, criterios, y no es que esté escrito en piedra esto, y habrá que ver también si es que hay los votos, ¿no, Gisela? Correcto, así es. Esta ley en la comisión tiene, digamos, unas posturas, tiene planteamientos, etcétera, pero en el Pleno son 137 asambleístas, se necesitan 71 votos para que la ley se apruebe, y falta también el colegislador, es decir, el presidente, así como en otros casos ha vetado parcialmente y ha regresado a la asamblea, en esta ley puede pasar de situación similar. Pero hay una sentencia de Corte Constitucional que eso, digamos, no pueden evadir ni asamblea ni ejecutivo. Correcto. Efectivamente, y el día de ayer había una explicación de tipo constitucional respecto a qué pasa cuando hay incumplimiento de las sentencias de la Corte. Hay incluso una posibilidad de destitución, es decir, esto es una realidad, digamos, de tipo constitucional, que los analistas y los constitucionalistas lo presentan de mejor manera, pero efectivamente así sucede. Esto se aprueba con votos, hay un antecedente que es la sentencia de la Corte. A raíz de la sentencia ya hay mujeres que han accedido al derecho a decidir y a la interrupción, y esa es otra de las cosas que se ha confundido. Se habla muchísimo del artículo 45 de la Constitución, pero muy poco del artículo 66, numeral 10 de la Constitución, que en los derechos a la libertad señala decidir cuándo y cuántos hijos e hijas tener. Eso también está tipificado en la Constitución, y de acuerdo a los mismos análisis que se presentaron en la mesa legislativa, un derecho no se superpone a otro. Los derechos están en igual condición, están equiparados de la misma manera. Por lo tanto, también debemos valorar y sopesar esas realidades constitucionales que tiene nuestra Constitución y nuestra legislatura. Veremos qué pasa, el debate seguramente va a ser muy fuerte. Si es que la ley o el informe se termina de analizar en esta semana, quizás estaremos debatiéndolo la semana entrante. Dependerá mucho el tema de si será virtual o presencial. Tomemos en cuenta que el pico de casos es muy grave y no podemos ser irresponsables de sumarnos a eso. Y por lo tanto mi solidaridad también con quienes están atravesando el contagio, sus familias, etcétera, pero seguimos avanzando en tiempo, seguimos avanzando en plazos. La asamblea debía cumplirlo hasta una fecha de diciembre, hasta el 26 de diciembre, no cumplió, estuvo en vacancia legislativa, y en la vacancia legislativa los tiempos se paralizan, se pausan,
regresamos a este año y por eso es que hemos retomado el debate acorde a la agenda y al cronograma que planteó la comisión. No es letra muerta, no es que vamos a cerrarnos a lo que el Pleno diga, por supuesto que a lo que en el Pleno se diga tenga absoluta evidencia científica, tenga una base cierta, porque no podemos legislar en función de las opciones personales de los asambleístas de los 137, es decir, si alguien tiene una experiencia personal, enhorabuena que la haya podido enfrentar, pero no podemos legislar en función de uno, sino tenemos que entender el contexto. Y finalmente, debemos hacerlo también reconociendo la realidad de lo que está pasando en el país, de la realidad de las niñas y de la violencia que están enfrentando, y no podemos ir solos, es decir, el acompañamiento de quienes están en territorio también es importante. Nosotros hemos recogido la experiencia, por ejemplo, de lo que fue Canasta Roja de la prefectura de Pichincha, y con muchísima preocupación vimos la cantidad de casos que lograron atender, pero lo hicieron desde una institución. El gobierno sigue quedándonos en deuda con algunos temas respecto a la violencia de género. Muchísimas gracias, asambleísta Garzón. Absolutamente claro. Vamos a molestarle frecuentemente hasta que se defina esta situación. Muy amable por su presencia vía telemática en nuestra emisión de entrevistas. Gisela Garzón, asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Justicia que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, un excelente día.